destino, amor. Quiero anochecer siempre contigo y así esperar con la luna. Llegue la noche y si la distancia es mi destino, amor, quiero anochecer siempre contigo y así esperar con la luna. Que llegue la noche. A ver, el micrófono no es que... Hay cosas que no cambian, que aguantan al tiempo, como las montañas que esperan quietas mi regreso. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa Enamorando tus sentidos. ¡Comenzamos! Comenzamos así de corrido, sin comerciales. Hola, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ay, yo soy Verónica Mejía y este es un programa más de Enamorando tus sentidos por Proyecto Radio.mx con sentido social. Oigan, pues ay, aquí un poquito corriendo apurada y desesperada y bueno, semáforo verde, pues obviamente ya es complicado, se normaliza, ¿verdad? Se normaliza, todo se normaliza rápidamente, cuestión de días para que pues volvamos a ir tomando nuestras rutinas o nuestras actividades. Y bueno, saben, ay, bueno, pues ya les decía que un poquito tarde, pero ya tarde, tarde pero lenta, o lenta pero segura, algo así dicen, ¿no? Pues ya estamos a martes, sí, martes que, pues sí, martes que ya está. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Pues ya tenemos a nuestras super invitadas y pues justamente vamos a hablar ahorita un tema de este tema, valga la redundancia que decía de se normaliza. Y saben, pues les voy a platicar, les voy a leer un pequeño contexto que vi en internet porque la verdad es que no encontré un libro que podía compartir, que pudiera decir algo del tema del día de hoy. O sea, no sé, no dije nada, hablé mucho, pero ahorita les digo. Y dice así: los hijos son testigos oculares de la violencia doméstica y aprenden que los golpes o a las malas palabras son la única manera para solucionar los conflictos en la vida. Luego, cuando crecen, recetan golpes por el mundo ante cada pequeño disgusto que se les presenta. Siempre pensé que la violencia era algo que le sucedía a otra gente, gente que vivía muy lejos de mí, en los barrios bajos de Estados Unidos, en países tan alejados como Irlanda o en los países árabes. Pero cuando leí en el periódico que un niño había muerto por los golpes propiciados por su propio padre, que habían matado a un abogado en uno de los restaurantes más renombrados de la ciudad, que a una vecina la habían asaltado y que a una amiga la maltrató su marido, entonces me asusté. La violencia no está fuera de mí, está en mi entorno, está aquí, a la vuelta de la esquina. Y me horroriza pensar
que yo o alguno de mis seres queridos pudiéramos sufrir un asalto o un ataque violento. ¿Qué nos ha sucedido a los humanos en el transcurso de los últimos años? Que ha llevado a la humanidad a desarrollar un potencial a la violencia tal y capaz de matar de un golpe a una persona. Y bueno, pues sí, el día de hoy vamos a hablar justamente de... ¡Oh! Sí, de la violencia se normaliza. Y es que pareciera aquí dice que pues un golpe puede lastimar, de hecho puede matar a una persona, pero las palabras también son violencia, las acciones también son violencia, y cómo esto lo vamos normalizando de día a día, y cómo se va haciendo como hábito, como cultura y como dogmas. Hay lugares, hay países, hay familias, ¿no? Donde tal vez el pan de cada nuestro no es oración, pues es un recordatorio de que se tiene mamá, o tal vez yéndose muy lejos hacia el otro lado de la esquina, pero lo dicen como si sírveme un vaso con agua. Y bueno, pues esto al final, como bien comento, pues la violencia se normaliza, pero la violencia empieza desde casa. Estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de un confinamiento, y justamente este confinamiento nos puede llevar a una segunda, podría decirse, pandemia, y es la violencia. Como por cosas tan insignificantes o tan diminutas nos puede llevar al grado de agredir o simplemente pues herir a otra persona. Y bueno, pues para ello tenemos a dos invitadas. Ya hablé mucho, dije poco, y tenemos a dos invitadas. Una de ellas, sí, es Nadia. Ay, repíteme el apellido de Gavina, por favor. Ay, Nadia Villanueva, perdón, señor, Dios mío, ayúdame con esta memoria. Nadia Villanueva y Maribel Sánchez, que justo nos vienen a platicar de la violencia se normaliza. Hola Nadia, hola Maribel, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hola Nadia, buenas tardes. Hola Maribel, buenas tardes. No te escucho. ¿Sí anda por ahí Maribel? ¿Sí? Es que yo creo que hoy no quiere Aquí hablar. anda, pero me parece que... Mari, tu micrófono. Ay, está Maribel, que le anda gustando jugar al gato y al ratón. Pero bueno, mientras se conecta y mientras nos contesta, buenas tardes Maribel. Nadia, ¿cómo estás? Bien, pero muchas gracias. Gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí en tu programa y poder compartir un poco de lo que tú comentas en cuanto a la violencia, cómo la normalizamos. Muchas gracias, saludos a todos. Así es, así es. Ya escuchamos a Maribel, pero dice que no nos escucha, pero creo que el problema es de tu internet, o sea, no soy tú, no soy yo, eres tú. Hola Maribel, ¿cómo estás? No, creo que tiene un problemita, igual y si ella se puede desconectar y volver a conectarse para que pueda ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Pero creo que... Nosotros sí la escuchamos, pero creo que ella no. Sí, exacto. Bueno, pues mientras ella nos puede escuchar, porque nosotros sí la escuchamos, pero ella a nosotros no, pues cuéntanos. Hola. Le puedes poner el mensajito de que sí, gracias. Y bueno, pues cuéntanos, Nadia. Y bueno, justo esta bonita pues plática, esta bonita charla, y digo bonita, no porque la violencia sea bonita, pero creo que sí es bonito, valga la redundancia, el poder tener el conocimiento, el poder tener tal vez las herramientas y poder también pues tener la cultura, la información de qué pasa con la violencia, de cómo la violencia se puede normalizar, cómo hablando de a lo mejor en algún momento de derechos humanos y que tengo derecho a que me defiendan y tengo derecho a tener estudio y tengo derecho a tener una casa, pero ¿cuáles son también mis obligaciones? No solamente es el recibir, sino también el dar. Y en el dar está el no violentar. Pero cuéntanos un poquito de ello, Nadia. Gracias, pero bueno, pues saludos a todos los que nos acompañan, nos escuchan por Facebook y agradecerte a ti la invitación, como te decía, y pues bueno, un tema muy importante como tú nos estás refiriendo. Hay violencia en todo el mundo y todo tipo de violencia, ¿no? Lo hemos vivido en guerras, en muchas cosas.
pero muy específico se viene a dar la violencia, y sobre todo en nuestros países tercermundistas, nuestros países latinoamericanos, desgraciadamente, en todo el mundo. Pero hablando de esta violencia que se normaliza y sobre todo en casa, que es tan delicada, ¿no? A mí me gustaría primero explicarles o hacerles de su conocimiento lo que significa una violencia. Porque, Vero, todos, ¿qué entendemos por violencia? Ah, pues me pega, ¿no? Me agrede físicamente y hasta ahí lo dejamos. O sea, todos estamos en el entendido de que la violencia solo es física. Sin embargo, a mí me gustaría en este momento y aprovechando este espacio para todos que conozcamos que hay muchos tipos de violencia, o sea, la violencia emocional y psicológica. ¿Por qué me gustaría que lo conociéramos? Porque la violencia física todo el mundo la identificamos. Es muy fácil identificar, pues me pegas, me cacheteas, me jalas el cabello, me das una patada, me jaloneas, pero la violencia emocional, la violencia económica, la violencia sexual, ¿sí? La violencia institucional, la violencia simbólica y la violencia laboral, muy pocas veces la identificamos. Es más, ni siquiera sabemos. Por eso lo importante que tú nos mencionas es, ¿por qué lo normalizamos? Porque ni siquiera lo conocemos. Entonces, a pesar de que conozcamos también lo que generalmente la población conoce, que es la violencia física, de todas maneras lo normalizamos. ¿Y esto por qué viene normalizado, Vero? Porque tenemos idiosincrasias desde hace mucho tiempo, desde nuestros ancestros. Toda esa ideología en cuanto al machismo se ha generado que nosotros, sobre todo, digo, no vamos a hablar de hombres y mujeres porque violencia existe tanto en hombres, en contra de mujeres, como en contra de hombres. Sin embargo, generalmente sabemos, y porque decimos que hombres y mujeres somos iguales, en derechos, como tú dices, en derechos humanos los hombres y las mujeres somos iguales y tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, no somos iguales en cuanto a nuestras características físicas. Eso jamás las mujeres nos vamos a poder comparar simplemente en fuerza con los hombres. Digo, a menos de que sea una mujer con ciertas características, ¿verdad? Pero fuera de ahí, todas las mujeres físicamente somos más débiles que los hombres. Entonces, por eso es que generalmente la violencia física la sufren las mujeres. Sin embargo, eso no quiere decir que tanto hombres como mujeres suframos otro tipo de violencias. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué normalizamos la violencia? Eso es muy importante, porque así nos ha educado. Yo creo que a muchos de nosotros a nuestra edad, hoy en día se da menos, pero sin embargo no eso quiere decir que haya desaparecido, porque desafortunadamente, pues la información, los medios de comunicación no llegan a muchas partes de nuestros países. Por ello es que se sigue generando esas ideas de que la violencia en contra de las mujeres generalmente o de los menores sigue siendo normal. O sea, ¿y de dónde se genera esa violencia en contra de las mujeres derivado de estereotipos de género? Esto es importante conocerlo. Muchas personas dicen, ¿qué es eso del estereotipo de género? Okay. Aquí me gustaría aclararlo. El estereotipo de género es aquellos roles que se nos establecen a hombres y mujeres. Y no hablemos de mujeres, y repito, ¿por qué? Porque hay estereotipos para las mujeres. ¿Qué pasa para las mujeres? Eres débil, tú eres más protectora, tú eres más cuidadora. Y por eso te corresponde el cuidado de los hijos y las labores del hogar. Muchos nos decimos, es que las mujeres hacen mucho mejor la limpieza del hogar. Pero ¿en dónde está establecido? No hay ninguna normatividad que eso nos establezca. Por eso es que los roles de género traen como consecuencia en muchas ocasiones la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve violencia un estereotipo de género, por ejemplo, con los hombres también? Los hombres son fuertes, son protectores, son los encargados de traer lo necesario para el hogar. Se le genera un estereotipo al hombre y se le genera una obligación que muchas veces no puede cumplir y como consecuencia también le trae ciertas dificultades en su desarrollo personal, profesional y económico. Claro. Entonces, esos estereotipos de género nos provocan violencia cuando se convierten en tóxicos, podríamos decirlo. Es decir, tú por ser mujer, en muchas comunidades, como lo sabemos, tú eres mujer, tú no puedes estudiar. ¿Por qué? Porque a ti te corresponde el cuidado de los hijos. ¿Para qué vas a estudiar si te vas a dedicar a cuidar hijos? Claro. Pareciera ilógico, pero en nuestros tiempos. Pero si lo vemos en muchas comunidades, todavía sigue siendo así, ¿no? O los niños no lloran, los niños son fuertes. Ese es un estereotipo de género. Claro. ¿Qué le provoca a los hombres cuando ellos dicen, yo no puedo llorar, yo no puedo ser débil? Pues, ciertos traumas.
Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué lo normalizamos? Pues porque así nos educaron. Eso es lo que tú nos refieres. ¿Cómo lo normalizamos? Desde nuestro propio núcleo familiar, y de ahí lo sacamos a las escuelas y de ahí lo sacamos a la sociedad cuando formamos una nueva familia. Claro. Por eso es que normalizamos esa violencia. Y este tema que bien nos compartes también con la violencia hacia los hombres, ¿no? Que como bien comentas, pues a veces lo hacen los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres no son débiles, los hombres son los que van a trabajar, los que proveen, pero también qué tipo de trabajo, porque hubo, bueno, todavía en la actualidad, ¿no? Si tú, pues hay un hombre y dice, bueno, es que a mí me gustaría ser estilista, bueno, es que a mí me gustaría ser chef, es que entonces ya lo vinculan y ya dicen, ah, es que es homosexual, ¿no? Entonces sí. Es esta misma forma, y como las mujeres, creo que de esta manera que tú nos compartes, el hecho de que las mujeres son las que van a, las que hacen el que hacen, bueno, las que limpian una casa. Es más, tan así que hasta el día de hoy, yo no digo, y con todo respeto, yo no conozco, nunca he visto a un hombre que diga, yo trabajo limpiando casas. Porque está muy marcado justamente con el tema de las mujeres. Las mujeres pueden trabajar pues limpiando casas. Los hombres pues no he visto que digan con todo cariño, con todo respeto, de, ay, el muchacho que me ayuda a limpiar. ¿No? Entonces digo, probablemente sí lo haya, pero no lo exteriorizan, porque al final es como de, no, ellos no, o sea, puede ser más fácil, y no es porque sea malo, decir, ah, es que mi papá, mi primo, mi novio, mi, es albañil, ¿no? Es carpintero, pero creo que es más denigrante, y entre comillas, claro, decir trabaja limpiando casas, ¿no? Sí, pareciera un tema denigrante, como tú lo mencionas, ¿no? Cuando todo tipo de trabajo es muy digno, ¿no? Cuando tú te ganas tu dinero bien, es un trabajo digno, y el trabajo de las personas que nos ayudan en el servicio doméstico es tan digno que lo pudiera hacer también tanto como un hombre como una mujer. Pero si tú te das cuenta en este ejemplo que tú mencionas, hasta dónde los estereotipos de género nos afectan, porque a lo mejor si alguien no tiene trabajo, pero la única oportunidad que se le presenta es un servicio doméstico, no lo va a tomar porque ese es un trabajo para mujeres, ¿no? O los trabajos para hombres, ¿no? Que te dicen, ¿tú cómo vas a hacer? Ese es un trabajo para hombres, no lo puedes hacer. Pero ¿por qué no? Si finalmente somos iguales, ¿no? El artículo 4 de la Constitución nos establece que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Entonces tenemos tanto el derecho de ejercer cualquier tipo de profesión u oficio que nos genere esa retribución que nosotros buscamos. Entonces, pero ve hasta dónde nos puede afectar. Ahorita tú decías lo de los estilistas, ¿no? Si tú eres estilista, ¿qué pasa? Ah, pues es que entonces él es homosexual, haciendo ya un estereotipo de género y además una agresión para la gente de homosexual. Claro. Entonces, es importante que nuestro lenguaje, cómo puede afectar, pero ¿por qué lo externamos en nuestro lenguaje? Porque así lo pensamos y porque así lo traemos, derivado de todo esto que yo te digo de nuestra idiosincrasia. Entonces, por ejemplo, mi hermano es estilista. Yo hace unos días le platicaba a un amigo, es que mi hermano es estilista, y me dice, ¿es homosexual? No es homosexual. O sea, mi hermano tiene su familia, digo, hasta donde yo sepa, ¿verdad? Pero además, si lo fuera, pues qué bien, ¿verdad? Tiene su esposa, su hija, pero lo primero que me pregunto ¿es homosexual tu hermano? Y yo, no. O sea, ahorita que tú dijiste ese ejemplo, qué importante. Pero ¿por qué las personas podemos ser víctimas de violencia, Vero? O sea, eso es tan importante, y cómo está relacionado con nuestra fecha de nacimiento. O sea, eso lo platicábamos. Yo, pues, muy feliz de compartir este espacio con mi querida y gran amiga Maribel Sánchez, que es una experta conocedora de la numerología, y a veces yo le decía, ¿por qué estamos en esto? ¿Por qué sí? Que sí somos 1, que sí somos 5, que sí somos no sé qué. Entonces, es muy relacionado porque estamos inmersas, no las mujeres, sino las personas, en una situación y en un entorno generamos ese tipo de violencia, ¿no? Aparte de nuestra idiosincrasia, hay muchos aspectos que nos pueden generar eso.
Claro. Gracias, Vero. Muchas gracias. No, no, pero no te vayas, quédate aquí. No, aquí Ah, es que yo estamos. soy así como de gracias ya. Gracias por participar y nos vemos. No. Aquí seguimos. Ya se acabó el tiempo. Ya se te acabó tu tiempo. Porque no me quiero extender tanto porque este tema es tan amplio que podríamos seguirnos horas platicando de esto, pero Así bueno, hay que es. darle su participación a nuestra querida Maribel, que es tan importante este tema. Gracias por el bonito Gracias, Vero. preámbulo. Y bueno, pues sí, ya después de mucho tiempo, de largos minutos, ay no, perdón, yo aquí ya se pudo conectar. No, bueno, pues bienvenida Maribel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación que nos haces a compartir estos temas. La verdad es que son tan importantes, y creo que nos aportan y nos ayudan. Y pues bueno, yo encantada de estar aquí nuevamente, aunque primero tuvimos temas ahí en cuanto a la tecnología, pero bueno, esto es parte de estar en vivo. Entonces, muy contenta, muy agradecida, y bueno, bendecida de estar aquí compartiendo con estas dos grandes mujeres, tú obviamente, mi Verito, y mi querida Nadia, una experta en este tema y una persona que yo aprecio y quiero mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel. Y bueno, pues como bien escuchabas, bueno, compartíamos pues ese tema de la violencia, pero también el cómo se normaliza y tú viéndolo como desde una, y no como, que también nos quede claro que no es como desde un estilo o desde un tipo esotérico, no es cuestión de No. leerte las cartas y decirte, ah, bueno, mira, si tú eres 5 y te conviertes en 2, no va por ahí. Pero al final creo que esta parte también como lo compartíamos la semana pasada y los beneficios o la parte positiva que tiene la numerología tántrica en nuestra persona, pues así como tenemos el polo norte, polo sur, así como somos negativos, somos positivos, somos hombres, somos mujer, y digo, somos hombres, somos mujer por la esencia, por la parte energética, la de, cabe aclarar, ¿verdad? No se vaya este tema de la numerología, pero la numerología negativa a través de la violencia y que la negatividad al final puede acarrear violencia. ¿Cómo lo podríamos trabajar? ¿Cómo lo podríamos identificar antes que nada? Y bueno, brevemente, ¿verdad? Ok, pues mira, comentaste algo que es bien importante. Dentro de la numerología existen diferentes aspectos, como yo lo comentaba, y esto es una conjugación porque existe nuestra personalidad, existe nuestra esencia, existen nuestros dones y nuestros talentos, existe una misión de vida y un propósito de vida, y esto hace una combinación. Claro que va muy relacionado a este tema de la violencia, el cómo nos comportamos dependiendo de nuestros aspectos y también dependiendo de nuestras experiencias de vida, pero nuestra personalidad tiene mucho que ver. El hecho de no conocernos o no saber de qué forma reaccionamos ante cualquier situación, y hablando en específico este tema de la violencia, está muy relacionado a nuestra numerología. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Una persona, por ejemplo, en una personalidad número 4, ¿sí?, cuando trae aspectos de ser muy explosivo, muy rencoroso, puede ser que en un tema de violencia reaccione de diferente forma, quizá no siendo tan expresivo, pero sí haciendo acciones. A una persona, por ejemplo, que tenga una personalidad con un número 9, que es mucho más intensa, que a veces se sale de la realidad y que puede ser obviamente de una forma violenta, quizá no necesariamente física, pero como tiene una personalidad muy intensa, sí puede ser que de forma verbal lo pueda hacer. Si hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene una numerología o tiene una personalidad en un número 5, son personas que finalmente no se quedan calladas y que pueden también ser bastante hirientes, o personas que son sumamente dispersas ante la realidad, como una numerología 3, o personas, por ejemplo, en el caso de una personalidad de un número 2, que suelen ser muy apegadas, su tema emocional puede generar diferentes apegos en diferentes situaciones, o sumisión también que trae una personología número 2, eso también puede afectar en un tema de violencia, porque a pesar de que ella sepa, o él o ella sepan que están viviendo una situación de violencia, el hecho de tener una característica de sumisión o una característica emocional hace que corresponda o que accione de diferente manera. Una personalidad, por ejemplo, de un número 1, en donde son sumamente analíticos, explosivos, agresivos, y como decimos, o hay una frase que me digo yo de los huevos al gusto,
pues la reacción no necesariamente tiene que ser a través de una violencia física, puede ser a través de una violencia verbal o a través de una violencia emocional, o a veces hasta con el tema del silencio se puede obviamente generar violencia. Una personalidad, por ejemplo, de un 7 que son sumamente filantrópicos, que son autodidactas, pero que les cuesta comprender dentro del ego el comportamiento del resto de las personas, puede ser gente que ignore completamente y ponga obviamente una barrera viéndose ante una situación cuando no necesariamente estén conscientes de que es una violencia. O por ejemplo, una persona con una personalidad 8, en donde parte de su talón de Aquiles en un tema negativo es el miedo lo puede también demostrar en una situación de violencia, puede ser en donde haga cosas que no necesariamente exponga, o bien a través del miedo se esconda en una situación de violencia. Entonces, claro que va relacionado en nuestra vida y en este tema de la violencia, nuestra personalidad, nuestra esencia. Perdón que te interrumpa. Ay, es que me están haciendo así de corte. Ok. Vamos a ya me acostumbré, Berito, me acostumbré a que corte. Bueno, tantito, cosita de nada. Vamos a un corte y regresamos. Yo soy Verónica Mejía, enamorando tus sentidos, en Proyecto Radio.mx con sentido social. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién? ¿Saber de dónde provienen los alimentos que llegan a tu mesa? ¿Quieres ayudar a la economía local? En Ignelia, Tradición y Esperanza, con valor. También te damos a conocer las fundaciones que te ayudan y apoyan en los momentos más difíciles. ¿Dónde? Aquí, en Ignelia, Tradición y Esperanza, con valor. ¿Cuándo? Todos los miércoles a las 10 de la mañana en Proyecto Radio MX.com. Miércoles de 12 a 1, Tequila Doble. un shot de adrenalina para tus oídos con Pati Cuevas y Ale Domínguez. Charlas interesantes de fondo y sin miedo. Sociedad, espectáculos, bienestar. Solo aquí por Proyecto Radio MX con sentido social. Porque sabemos lo difícil que puede ser dar a conocer un negocio. Y más si estás en el mundo del emprendimiento. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, Proyecto Radio MX abrirá sus micrófonos para dar a conocer el talento emprendedor mexicano. Solo en Rumbo Fijo. Tu negocio en nuestro espacio. El lugar ideal para dar a conocer tu talento y el fruto de tu esfuerzo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Ya estamos de regreso y pues seguimos aquí con nuestras super invitadas, con Nadia y con Maribel, hablando de la violencia se normaliza y pues bueno, nos tuvimos que ir a corte, nos estaba platicando Maribel justamente término de la numerología a través de la negatividad, pero también dándonos un pequeño esbozo de cada uno de los números y cómo se van relacionando y cómo se van comportando. Pero cuéntanos, mi querida Maribel. Perdón por interrumpirte, pero teníamos que ir al corte, si no, pues no. Cuéntanos. Hola. ¿No está ahí?
No se escucha. Importante es que dentro de la numerología aprendamos a conocernos y sobre todo a conocer nuestros aspectos negativos. Los aspectos positivos, pues evidentemente los tenemos, por ende, pero ¿qué nos hace reaccionar ante una situación de violencia? Y cómo nos hace reaccionar ante una situación de violencia, como bien lo comentaba Nadia, los diferentes tipos de violencia que hay y cómo a través de nuestra personalidad, de nuestra numerología, de nuestra esencia, de nuestros dones y nuestros talentos o hasta de nuestra propia misión de vida, tenemos un actuar ante una situación de violencia. Entonces es bien importante que podamos conocer estos aspectos negativos que tenemos y que nos hacen reaccionar de tal manera en donde también generamos violencia, hasta en un tema verbal, cuando llegamos a subir la voz. Entonces, por ejemplo, dentro de las personologías, una de las personas que más rigidez tienen al momento de expresar o hasta para ser violentos es, por ejemplo, un número 4. Un número 4 es sumamente rígido, sumamente rencoroso, si está de verdad en un aspecto tan negativo. Yo hablaba de este péndulo en el que nos podemos mover dentro de la numerología, porque podemos estar, sí, en esa línea media, en donde a lo mejor no estamos tan en un aspecto negativo, pero tampoco estamos en la parte positiva. Entonces, no se trata que estos aspectos los borremos de nuestras vidas por completo, porque no, con eso llegamos, con eso nacimos y esto es lo que somos. Simplemente es encontrar aprender a poner límites en una situación de violencia. Un 4, ser más flexible ante una situación o expresar mejor el tema, expresar sus emociones, expresar la situación, no quedarse, porque al momento de ser una persona muy rencorosa, pues digamos que cuando despierta, por decirlo así, bueno, se va con la espada desenvainada, por ejemplo. Y un 3, por ejemplo, en vivir en sus historias que se hace, en esta dispersión que hace, pues puede salirse de esta realidad y quizá evadir, por ejemplo, una situación de una realidad, de una violencia que puede estar viviendo. Un 9, como lo comentaba, pues sí, tiene que ser una persona en donde esa intensidad y eso pasional que puede ser, y no solamente estoy hablando de un tema pasional en el amor, no, sino pasional ante la vida y pasional ante las acciones, en una situación de violencia puede obviamente perderse o en una situación de ira. Entonces, ¿qué tan importante es de verdad el conocernos? Realmente esto, yo vuelvo a insistir, el hecho de decir me conozco, ¿qué tanto nos conocemos ante esta situación? ¿Qué tanto realmente me analizo o tomo conciencia de cómo reacciono ante una situación de violencia y si es el mismo comportamiento o no? Claro, muchísimo. Ay, qué bárbara, qué bárbara. Cuéntame. Tan precisa y tan concisa, qué bárbara. Oye, pues bueno, pues fíjate que acabas de comentar algo bien importante y bueno, esta parte con los números los números nacen con nosotros, no nacemos con los números, bueno, también nacemos con los números, pero bueno, esa ya es otra historia. Y al final creo que esta parte, como bien Nadia nos compartía, desde nuestra familia nuclear, dicen la violencia se normaliza, pero también la violencia se enseña. Y entonces, decían, en algún momento existió esta parte de la mentalidad machista a través de las mujeres, la mentalidad de si hay hombres y hay mujeres, es, por ejemplo, en los niños, cuando son niños o cuando somos niñas, estamos pequeños, entonces una niña no es de, no te puedes subir ahí porque te ves mal, o no puedes decir esas palabras porque te ves mal. Un niño, pues, que no va a poder jugar justamente como en la cocinita, o no va a poder jugar a que se pone un tubo para el cabello, o tantas circunstancias que justamente son lo que van van violentando y se van normalizando. Lo comentaba al inicio del programa, que a veces hay lugares, hay países, hay ciudades, hay familias donde el pan de cada nuestro es una mentada, o es el poder recordar y vete muy lejos, ¿no? Entonces, al final todo esto se va viendo tan fácil,
tan normal que cuando tú llegas a un lugar externo que no es tu casa y escuchas como, en vez de buenos días, hay algo así, ¿verdad? En ningún lado, pero bueno. Entonces, ay, la fregada, ¿qué haces aquí? Ay, espérame, ¿en dónde me metí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sería esta parte, Nadia, de poder, tal vez no enseñar, porque no soy quien para decir enseñar, o no somos quien, creo, desde esa perspectiva de enseñar, pero cómo podemos compartir, que sería la palabra precisa, lo que nosotros como adultos, como mamás, como personas, pues sí, vaya, adultas, podemos involucrar a los pequeños a una mejor convivencia o una mala convivencia. Gracias, pero híjole, acabas de comentar una situación que no quería yo tocar, pero vamos a irnos hasta allá. O sea, hasta decir cómo jugar con un juguete. Ajá. Yo no sé si han visto cuando hacen un baby shower. Sí. O sea, si es niña, todo es rosita. Si es niño, todo es azul o amarillo. Son estereotipos de género. O sea, de que las mujeres son rosita, las sacamos vestidas de rosita y a los niños de azul, porque ya los identificamos así. Es más, si tú sacas a una niña del hospital sin aretes, porque hoy ya no les ponen los aretes precisamente por lo mismo, y la sacas vestida de azul, ¿qué te van a decir cuando salgas? ¡Qué hermoso está su niño! Claro. ¿Por qué? Porque ya lo traemos pero estos espacios que tú nos proporcionas son tan importantes. ¿Por qué? Porque la gente se va enterando de lo que es precisamente esos roles, esa educación. En nosotros está cambiar el que los niños ahora, yo por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de mi hijo menor, él no sabe de estereotipos, o sea, a ti te toca limpiar esta parte, a ti mujer te toca limpiar esta otra, tu hermana, ¿no? No hay estereotipos de tú porque eres niño, y te puedo decir entre comillas, no lo hay, porque si tú vienes a sus recámaras, sí puedes identificar que uno es de niña y uno es de niño, pero bueno, eso también te quiero decir que también ya es naturaleza. O sea, yo no he establecido que les guste o algo así en específico, pero a él le gustan cosas, obvio de niño, pero también a mi hija le gustan los coches y les gustan las camionetas, esas grandotas, y eso no significa que sea a lo mejor con gustos de niño, ¿no? Yo le digo, si te gustan las camionetas, está bien, o sea, lo que a ti te guste, simplemente es nosotros tenemos que educarnos en este tipo de temas que son tan importantes. Por eso estos espacios nos generan una forma de educarnos. O sea, viéndolo desde el punto de vista legal, es nuestro derecho humano. Tú lo decías al principio de tu programa. Son derechos humanos que tanto nuestra constitución política nos establece a hombres y mujeres, como los tratados internacionales, que nos establecen nuestros derechos humanos a que se nos reconozca y estemos libres de violencia. Yo te quería establecer algo muy importante. No quiere decir que por si alguna persona en la familia se dedica a un tipo de actividad en la casa, ya sea violencia, porque muchos lo confundimos. Entonces yo ya no voy a hacer nada porque a mí me dijeron que yo soy mujer y que esos son estereotipos de género. No, o sea, mientras tú haya un acuerdo a lo mejor con los integrantes de tu familia que tú te vas a dedicar a hacer cierto tipo de actividad, está bien. ¿Cuándo se vuelve nocivo o cuándo se vuelve esa forma de violencia? Cuando por esos estereotipos a ti no se te permite desarrollarte en una actividad o profesión. Es decir, como yo te les explicaba hace rato, es decir, si tú por ser mujer te dicen, tú no vas a estudiar,
porque tú vas a dedicarte a las labores del hogar, en ese momento se vuelve un problema, una cuestión tóxica o nociva para la persona que está sufriendo la violencia. O hablemos del hombre, cuando le dicen, tú forzosamente vas a ser el proveedor y tú no puedes jugar con carros, con muñecas, como tú decías, ¿no? Tú solo con juguetes, tú no puedes jugar con muñecas, tú no puedes jugar con este tipo de cosas, o no puedes jugar con las niñas, tú tienes que jugar con los niños. En ese momento se vuelve una situación de violencia. Por eso es importante cómo educar en este tipo de cuestiones, de que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos todos tenemos la capacidad de desarrollar y de dedicarnos a las actividades que mejor nos convengan. Lo que nosotros, yo le decía hace un rato, comentábamos, por ejemplo, con una amiga, es cómo nosotros hacemos nuestra actividad por amor. A lo que tú te dediques, seas hombre, seas mujer, o sea una mujer. Antes no veíamos a las mujeres en las gasolinerías, por ejemplo, ¿no? Ahora vemos y decimos, oye, qué bueno, y desarrollan su función también y mejora lo que los hombres, no quiero decir, pero lo desarrollan muy bien. Antes, ¿qué te ibas a imaginar que una mujer estuviera ahí? Claro. Entonces, es importante, se va desarrollando y este tipo de espacios y leer y conocer cómo podemos educar nosotros, nos vayamos quitando esas ideas y esas tipo de idiosincrasias que tenemos. Claro, por supuesto. Y Gracias, algo, Betty. no, al contrario de ti. Fíjate que acabas de compartir algo que creo que es maravilloso, el tema de los juguetes, ¿no? Cuando decías que, bueno, los hombres, los juguetes de los niños, ¿no? El Maxwell y, bueno, los carritos y los Thundercats. Bueno, los Thundercats son como hace muchos 25.980 años. Pero los Transformers, ¿no? Que todavía están como más actuales. Pero entonces me recuerdo que cuando yo era niña, o sea, ayer, hace apenas, es cierto, pues estaba muy de moda, obviamente, las Barbies, ¿no? Entonces a mí me encantaban y llegué a tener pues un número de Barbies y era maravilloso. Pero entonces cuando yo crezco, pocos años después, es cierto, al final cuando mi hija, ella empieza a crecer y empieza a buscar, a querer las muñecas, justamente salen unas, no exactamente en su crecimiento, pero ya estaban en la línea, estaban unas muñecas que se llamaban Bratz. Y eran unas muñecas que eran muy parecidas a las Barbies, pero entonces su vestimenta era totalmente diferente. Y entonces era estrafalaria, y eran con las caras pintadas, colores en los labios muy fuertes, fuchsia, de roba pasión, de rojo carmín, las sombras y los delineadores, y hasta les ponían lunarcitos aquí como muy coquetas, ¿no? Y la gente que los veía, habían personas que los veían y decían, ay, es que la palabra como tal, parecen muñecas prostitutas. Entonces, ¿cómo nos vamos justamente plasmando y van etiquetando y van diciendo y van poniendo? Y cuidado como que te vistas o te pongas o digas, porque entonces ya eres algo, ya eres, y justamente es las palabras, que las palabras también se normalizan. Decirle a una mujer, eres prostituta, o lo dicen de otra manera, al final también es por simplemente acciones. Pero estas acciones, ahora compartiendo un poquito con Maribel para que no diga que, ay, bueno, me invitaste y gracias por no me dejaste hablar, ¿verdad? No, Benita, no, en lo absoluto. Entonces, hace un momento compartía justo esta parte de la numerología, pero también el tema de la negatividad y cómo los números, pero también cómo los patrones, pero cómo las conductas pueden irse plasmando y se pueden ir viendo de día a día. Algo que quiero compartir rápido para que nos pueda compartir, valga la redundancia, es que, bueno, en la numerología, pues cuando se lee, ¿verdad? Aparece ahí como un juego de gato, y entonces hay 5 números que están latentes. Y esos números al final, pues, si bien no eres un número exacto, por eso decía que bueno, todo nos fluye o en todo estamos. Cada uno de los números que nos rigen, o cada uno de los números que están en esa lectura, pues son con los números que tanto positivos como negativos. ¿Cómo se inmersen y de qué manera pueden verse, Maribel, del lado, o cómo se pueden leer cuando son negativos? ¿Nos puedes compartir?
Sí, claro. Mira, nada más para las personas que decían, y bueno, que a lo mejor se preguntan, ¿y ese 2 de dónde lo sacas o qué? ¿Yo qué soy? 4, 6, 8, 10 o lo que sea. Bueno, nada más un acotamiento que dentro de la numerología todo se reduce a un solo dígito, ¿ok? Es decir, si tú naciste el 29 del mes de mayo, por ejemplo, solamente sumamos el 2 y el 9 para reducirlo a un solo dígito. Esto nos da un 11 y nuevamente reducimos a un solo dígito que nos daría un 2, ¿ok? Para las personas que no lo saben. Y hablando en un tema de personalidad, me refiero específicamente al tema del mes de nacimiento. El mes de nacimiento está relacionado con la personalidad y está relacionado a cómo nos vemos ante los demás, ¿ok? Una cosa de esencia es cómo somos por dentro, ¿ok? Hablaba de dones y talentos y de misión de vida. ¿Cómo podemos ver estos aspectos negativos? Vero, como bien lo comentas, hay un ejercicio que yo compartía con Nadia, obviamente platicando antes de entrar al programa, y es sumamente importante, por ejemplo, hacer una lista de los aspectos. Cada número trae aspectos positivos y negativos, y eso lo podemos ver en los estudios numerológicos, en un taller de numerología. ¿Cómo hago esto? Yo tengo mis aspectos positivos, por ejemplo, hablando de una persona, de un número 1, en donde te voy a dar 3 características básicamente, son sumamente analíticos, inteligentes y pueden obviamente abarcar masas. Entonces soy analítico, inteligente y puedo obviamente abarcar masas, soy muy visionario. Aspecto pues negativo, por ejemplo, puedo ser explosivo, puedo ser agresivo y puedo ser bastante rígido hasta cierto sentido. Entonces, estos aspectos que tengo yo negativos, una forma de poder, aparte de identificarlos, pero poder trabajarlos, es si tú agarras esta listita y a personas cercanas a ti, 5 personas cercanas a ti, que sean muy objetivas, que te puedan calificar, ya sean 2 aspectos, o tache o palomita, o del 1 al 10, y decir, oye, a ver, en estas características me puedes calificar cómo me encuentro. Obviamente, en cada uno de los aspectos, tanto en esencia, personalidad, dones y talentos y misión de vida y demás, y el darte cuenta cuántos de esos aspectos realmente la gente te califica en tache o cuántos te califica a lo mejor del 1 al 10, te califica que estás en el 1, ¿no? Por ejemplo. Y eso indica que así es como te comportas y es una forma de tomar conciencia de que si yo soy, por ejemplo, agresivo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en cada situación que me pueda presentar, tomar conciencia y tratar de ser lo menos agresivo. Claro, hay un trabajo también de decir por qué soy agresivo, para qué soy agresivo, pero lo primero es identificar y aceptar que dentro de estos aspectos negativos o dentro de esta parte de luz y sombra soy agresivo, o soy sumamente sumiso, o soy sumamente rígido, o soy sumamente rencoroso, depende de los aspectos que están, pero es una forma de hacerlo. Hay características, repito, que los describen. Hay muchos aspectos que evidentemente cada uno de los números lo tiene. Y todos traemos un poco de todos los números. Repito, porque nuestra numerología está basada en 5 números esenciales, pero también traemos un propósito de vida, pero también traemos un año personal, pero también traemos un mes personal, pero también tenemos un día, o sea, todo rige a través de toda la numerología. Y cuando empezamos a hacer esta lectura de una persona, no solamente de una sola situación dentro de este gato, como bien comentas, sino hacemos una combinación y leemos a la persona, no es que sea, ahí tengo aquí la carta y la voy a leer, no, simplemente interpreto tanto cómo es la persona, ahí es donde te das cuenta justamente que puede tener aspectos de cualquiera de los números, todos los traemos, así como traemos aspectos masculinos, femeninos, bueno, dentro de la numerología podemos tener todos los aspectos. Hay algunos que resaltan más, porque a lo mejor podemos estar en un aspecto muy negativo. Te pongo un ejemplo, un número 5 que puede ser nacido en mayo o que puede ser nacido el 5 de octubre, por ejemplo, si está en un aspecto muy negativo dentro de su personalidad, puede ser o muy dandy, es decir, muy cute en su personalidad, así de que no se arrugue nada, o puede caer al extremo de ser un fachoso, o puede ser peor que hippie. Entonces, ¿hasta qué extremo nos vamos? Entonces, la mejor forma y el mejor calificativo, si no somos nosotros mismos, es que alguien de forma muy objetiva nos pueda calificar.
Ay, muy bien, muy bien. Ay, me vi. Yo dije, me está hablando, me está diciendo, lo digo Juan para que escuches Pedro. Ay, qué barbaridad. No, Berito, no, pues yo casi ni conozco tu numerología. Digo, no, yo solo solté nada más por decir algo, ¿no? No, nada más soltaste por decir algo. Qué bueno que nada más porque dijiste algo. Oigan, pues ya estamos a punto. Gracias. Gracias, público conocedor, ya saben cómo soy. No es cierto. Oigan, pues ya estamos a punto de irnos, pero antes de irnos me gustaría pues agregar. Ay, sí. Pero prometo que, ay sí, pero con promesa de que pronto nos volvamos a ver, que ojalá que en algún momento, y ahora que ya estamos normalizando esta nueva reapertura, pues podamos venir, bueno, sí, podamos todos estar aquí, venir al programa, que hagamos en vivo, que sea una entrevista presencial. Pero como ya me dijeron 2 minutos y te vas, pues muchas gracias. Nadia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que tus temas y todo lo que nos compartiste fue de mucha ayuda, de mucho conocimiento, y pues agradecida por aceptar la invitación. Y bueno, pues Maribel ya se está volviendo a jonjolí de todos los moles, pero bueno, me da muchísimo gusto que hayan estado aquí, y pues esta es su casa, bueno, no es la mía, pero yo digo que es su casa, y nos estamos viendo. Gracias Nadia, gracias Maribel, y ya me voy porque me dijeron 1 minuto y sales del aire. Yo soy Verónica Mejía. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un tema interesante que da para mucho. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Berito, por la invitación, y por supuesto que nos seguimos viendo. Me encanta hacer ajonjolí de todos los moldes. Cuídate, gracias. Gracias, yo soy Verónica Mejía. Esto fue un programa más de Enamorando tus Sentidos con Sentido Social, ya se me fue, por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Ya ves, lo que haces es que me estás apurando. No es cierto. Y pues como siempre te digo, nunca dejes de soñar, porque todos los sueños se pueden lograr. Hasta la próxima. ¡Mua! Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa Enamorando tus Sentidos. Ay, pero espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook Enamorando tus Sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar, porque todo se puede lograr. Hasta la próxima.